Y he compartido mucho y he tenido una experiencia de un familiar cercano también que ya no está y he aprendido mucho en ese proceso, pero es como que sabemos mucho pero no sabemos nada. Experiencia o porque has tenido algo que te ha hecho sentir que hay algo más allá de ti mismo, en ese momento no te cuestionas si cuando salgas del cuerpo. Cuando una labor y en esos momentos, mientras tú haces tu trabajo, no estás pendiente de tus problemas personales y tu yo no existe en ese momento, sino que estás haciendo algo que es para muchos. Hola Lourdes. Hola Martín. Buenos días. Buenos días. Gracias por darnos esta oportunidad de grabar el encuentro, que ya hace algún tiempo que lo teníamos ahí como pendiente, ¿no? Grabar alguna cosa y nada, pues agradecerte que nos des esta opción para que te conozca, pues sobre todo los oyentes de Más Allá de la Tierra Radio y también los seguidores de la plataforma de publisolidaria.com. Y nada, pues queremos saber de ti, Lourdes. Estamos en un entorno muy chulo, natural, como a mí me gusta, siempre que puedo grabar en la naturaleza pues lo hago. Y nada, y aquí estamos, y agradecerte pues de nuevo la oportunidad de compartir contigo unos minutos, ¿no? Y que nos cuentes pues qué es lo que estás haciendo, cuál es tu aportación esa consciente, ¿no? a la humanidad, ¿no? Pues la oportunidad y las gracias son mías, la verdad. Para mí es un placer, un honor y una fiesta que estés aquí, que podamos compartir, que podamos transmitir, que se pueda difundir y pues todo tu trabajo que haces, Martín, Gracias. la verdad, un placer. Y esta casa, pues aquí me encanta también poderla compartir y este espacio que es como muy sagrado, diría yo. Voy a utilizar esta palabra quizá para iniciar, porque a veces estamos... Mi labor estricta es ser médico homeópata, pero dentro del médico homeópata me ha abierto a toda una serie de campos conscienciales, podríamos llamar, que no solo se queda en lo energético, sino que realmente toca lo sagrado. Porque realmente tenemos como muchos aspectos dentro de nosotros y lo sagrado es aquello que es más eterno, más divino y que también es bueno que seamos conscientes de ese aspecto que está dentro de nosotros aquí ya en la tierra, ¿no? Entonces es ir con todo nuestro bagaje, con lo físico, con lo consciente, con lo sagrado, con lo energético, todo. Hay que activarlo todo y sanarlo todo y desarrollarlo todo. Y ahí pues hago mi labor para los demás y para mí misma, la primera, porque la primera que tengo que equilibrar para poder ofrecer y transmitir soy yo, si no, pues no vamos bien. Bueno, pero eso se va consiguiendo, ¿no? Con el día a día, porque a veces las personas, con todo lo que llevamos a cabo, estos días a días, que es como que no paras, nos creemos pequeñitos, ¿no? Muchas veces de poder llegar a estados así más de tranquilidad, ¿no? Más de armonía, más de estar en la vida igualmente, porque no hay nada que separe, todo finalmente es un seguir y un continuar, ¿no? Pero tomamos conciencia de que podemos llevarlo desde otro punto, ¿no? Hay que vivir la vida como deteniéndose. Es bueno que si ahora estamos haciendo esta entrevista, tú y yo, después cuando se acabe nos detengamos. Es como saborearlo, como celebrarla y como permitir que la energía que aquí ahora estemos moviendo, que la creamos entre tú y yo, pero que va a ser para otras personas, como que se aposente. Y quien escuche este vídeo, que vea este vídeo, que después no se ponga inmediatamente a hacer un trabajo, hay que detener.
Entonces eso que se ha movido como que se digiere, como que se asimila. Y eso entonces te va transformando. Entonces en la vida nos hemos de ir dando como tempos, de ir haciendo algo entre lo activo y lo pasivo, entre actuar y recibir. Y así poco a poco vamos haciendo pues nuestra transformación. En realidad lo que estamos viviendo es un proceso de transformación muy profundo. Y luego también hay que estar como muy atentos o receptivos a las cosas que suceden. Ahora acabamos de pasar pues la Semana Santa, ¿no? Independientemente de toda la tradición cristiana que está ahí, hay una luna y hay una conciencia crística que se mueve y que es como, ya que sucede algo, detente y recíbelo. Y entonces es cuando suceden cosas. Si no, todo va demasiado rápido y se nos pasa la vida sin saborearla. Hay que detenerse. Sí. Y cuando la mente te dice no, ¿qué pasa? Hay que ver qué le pasa a tu mente, ¿no? La mente te va a decir no casi siempre, porque no hay tiempo, porque estás cansado, porque tienes miedo, porque hay que hacer 40.000 otras cosas. Pero hay como dentro de uno algo que te dice sí, pero paro y me levanto a las 6 de la mañana y voy a saborear el amanecer. Y hay que disciplinar un poquito la mente. A veces es como una niña caprichosa que quiere lo fácil. En realidad la mente no quiere sufrir, pero no quiere sufrir a base de huir, no de adentrarse. Y eso nunca nos libera del sufrimiento. La forma que tenemos para liberar el sufrimiento es adentrarnos, pararnos, saborear. Esa es la forma. Y la mente es como buscar la huida, como buscar el maquillaje, como buscar la lucha. Y eso pues durante un tiempo lo hacemos hasta que de repente dices, esto no me sirve. Y entonces te paras. Y cuando te paras te das cuenta que hay otro camino. Lourdes, hablamos de silencio, pero muchas veces tratamos el silencio, ¿no?, como si fuera una práctica. Y a veces hablamos también de esto, de decir, bueno, ¿y qué práctica utilizas para aquietar, tranquilizar la mente y que te permitas tomarte esos tiempos de los que nos comentas, por ejemplo, ahora, ¿no? ¿Cómo lo haces tú? Yo voy a transmitir lo que hago yo, que no quiere decir que sea el único camino y tampoco quiere decir que le sea útil a todas las personas. En el último retiro de silencio que he podido facilitar, que fue hace un par de meses en Sevilla, cuando hubo la clausura, hubo el compartir final, que entre todos hubo un chico de unos 30 años que explicó que él había estado centrado todo el retiro pues en su respiración abdominal, en cómo él hacía sus pranas, y eso le había permitido, a través de esa respiración y estando en el retiro, acceder a estados profundos mucho más fácil que si estaba solo. Pero él estaba utilizando su misma técnica que yo no le transmití. Y yo le dije, no la hagas, haz simplemente, deja que el silencio se adentre dentro de ti. Y no consiguió absolutamente nada en su última práctica. Con esto quiero decir que lo que yo voy a transmitir ahora quizá ya es un estado en el que tiene que haber habido algo previo. Es como cuando uno quiere tocar el piano, pues tiene que empezar con el ABC, con las técnicas, las teclas y el pentagrama. Y cuando ya tiene unos años de práctica, que ya no necesita ni la partitura, ni necesita nada, y escucha un sonido y sabe meterlo en el piano, ¿no? Entonces, lo que yo voy a transmitir es ya como algo que forma parte de algo que ya es tuyo, que ya no necesitas un pentagrama para tocarlo. Es que ya tocas el piano de una forma espontánea. Pero, de todas maneras, lo que quiero también transmitir es que esto no quiere decir que tenga que ser
exclusivo para personas ya muy avanzadas o para personas que llevan muchos años de práctica o ya que están en un estado muy esplendoroso de conciencia. Porque lo que transmito es algo tan sencillo que es lo único que hace falta es ser un niño. La dificultad es cómo te conviertes en un niño. Y eso implica un desprendimiento, un no control. Y el niño, un poquito, es también como los gatitos que hay por aquí, que resuenan con todo lo que les rodea. Aquí ahora estamos rodeados de pájaros que están sonando y la mente igual no los escucha, pero están. Y no es que están porque nos acompañan, es que estamos en un estado de resonancia y de unidad, donde todo está en una armonía, todo interacciona con todo. Cuando entras en el estado de silencio, desde el estado de resonancia y de armonía, lo que experimentas es un no yo. Estás formando parte de todo y todo forma parte de ti. Y a eso se le llama amor, nada más que amor. Entonces, para entrar en el estado de silencio, lo que es necesario es que tú te ames a ti, pero sobre todo también que te sientas amado por la vida, por lo divino, por lo trascendente, por lo que conoces y por lo que no conoces. Es estar resonando en un estado de amor. Y en ese momento, cuando entras en la meditación y en el silencio, en realidad te da igual si la mente no para o si la mente calla o la mente habla, porque es como la radio que está ahí y que te da igual que está. Tu alma está en otro lado. Y si ese día la mente está muy activa o no, te da igual. Entras en unos estados, por eso digo que son sagrados, es mucho más allá de la consciencia, más allá del conocimiento. Es un estado que ya son estados de unidad y es ahí hacia donde vamos, porque para lo que decía antes, para que realmente consigamos lo que todos queremos, que es dejar de sufrir, no se puede dejar de sufrir porque me tomo un paracetamol o me voy a una fiesta o me compro no sé qué, o tengo un novio o hago algo que me encanta. Eso dejas de sufrir un ratito, pero en lo profundo, el alma, hay un sufrimiento que solo se libera cuando te conviertes en alguien que está elevado, en alguien que está más allá de lo individual, de lo egoico, en alguien que está resonando en un estado de unidad. Y eso es despertar. Entonces solo vamos a dejar de sufrir en la medida que vayamos despertando a estados mucho más, a frecuencias mucho más elevadas, de cuarta, de quinta dimensión, aquí en la Tierra, que de eso se trata. El camino es que estamos anclando una nueva humanidad en la Tierra, donde vamos a estar aquí sin sufrir, porque vamos a vivir desde otra conciencia. ¿Esto está ocurriendo ya o...? Está ocurriendo. Sí. Está ocurriendo. Yo conozco verdaderamente muchas personas, no es que... Y yo misma, yo no vivo constantemente en ese estado, pero conozco a muchas personas que tienen días, momentos, horas, o aunque sean instantes en los que ya estamos experimentando esos estados. Eso está ocurriendo. Eso ocurre cuando la persona, por ejemplo, dentro de lo que vive en el día a día, ya está haciendo y experimentando lo que ha venido a hacer, por ejemplo. ¿Sería ya empezar a vivir en ese estado? Por ejemplo, ¿no? Realmente. No sé, como un ejemplo... Sí, no, está muy bien. Realmente cuando te vas adentrando en eso, lo que hay es una coherencia muy fuerte con el propio ser, un respeto muy fuerte hacia ti mismo, porque es que no puedes vivir de otro modo, solo es como estar acoplado al destino que tu alma, o a la capacidad de tu alma, o a los dones que tu alma tiene, y facilitar que esas dones y que esa forma de vivir pues se dé aquí.
no te puedes, ya dejas de amoldarte, dejas de justificar, dejas de resignarte. Incluso la palabra aceptar, que está como, la usamos muchísimo, hay que aceptar. Y el aceptar, como aceptes desde la cabeza, no te sirve para nada. La palabra aceptar es algo que es que... Y la cabeza vale para... Cuando aceptas es que no te estás dando cuenta que aceptas. Realmente las cosas, cuando las hacemos desde el alma o desde el corazón, no te das cuenta que las haces. Es que no puedes hacer otra cosa. Pero las sientes, ¿no? Lo sientes como un estado de resonancia. Como un estado de felicidad. Claro, yo creo que cuando tú realmente aceptas algo, pero sintiéndolo de verdad, siendo consciente de que lo acepto, no desde la mente, venga, lo acepto y me resigno y tal, no, sino aceptándolo como que es parte de, ¿no? de todo, que es algo que la vida te está planteando en ese momento, pasa por el cuerpo. Tú lo sientes, ¿no? Sí, pero lo que puedes sentir es las dificultades que tienes para aceptar eso que tú sabes, eliges aceptar. Y entonces cuando tú empiezas a ver las dificultades que tienes en aceptar, por ahí vamos bien. Ah, vale. Por ahí es el primer peldañito, el primer peldaño para realmente llegar a un momento en el que verdaderamente aceptas. En el momento en que verdaderamente aceptas, ya no te cuestionas si aceptas o no aceptas, estás feliz. La verdadera aceptación es la felicidad, estar feliz delante de cualquier cosa que te haya pasado, que hayas vivido, de cualquier cosa que te suceda a ti, al vecino o a la humanidad, lo aceptas. Pero lo aceptas no porque lo cuestionas o lo dices, no, claro, forma parte del proceso, porque estamos aprendiendo. Eso todavía forma parte del camino. Todavía sabes que tienes que ir hacia ahí, pero todavía no lo has aceptado. Estás en el proceso de aceptación, podríamos decir. ¿Se dice que todo está bien que pase a través del cuerpo? ¿O que todo tiene que pasar a través del cuerpo? Es correcto. Sí. Sí, porque realmente lo que estamos haciendo no es mental, sino biológico. Entonces, cualquier cosa que sucede a nivel celular, sucede a nivel de ADN. Tenemos sensaciones en nuestras células, en nuestros canales de energía, en nuestros chakras, y lo vivimos de una forma física. Las cosas realmente, cuando son verdaderamente transformadoras, son físicas. Si no hay un componente físico, es algo mental. Lourdes, mira, vamos a hacer una pausa breve. Muy bien. Para nada, una publicidad corta, porque una de las cosas, y me gusta explicarlas cuando grabo, es que Pulisolidaria, uno de sus componentes, es la solidaridad en proyectos. Entonces la publicidad para nosotros es necesaria para poder acompañar a proyectos que se están realizando. Pero nada, va a ser muy breve, ¿vale? Muy bien. Y volvemos enseguida. Gracias, Un Martín. minuto, de nada. No te levantes, respira profundo y sigue disfrutando de nuestra compañía. Unos segundos de publicidad y sigo a tu lado. Nuria Estallé, terapeuta, conferenciante y creadora de talleres basados en la descodificación biológica y la PNL, dirigidos a la búsqueda del origen del conflicto emocional no resuelto, que puede somatizarse en una enfermedad física o en un bloqueo del comportamiento. El autoconocimiento es el fin del sufrimiento. Puedes encontrarla en CREAT, Centro de Realización Personal y Acompañamiento Terapéutico, calle Mestre Serrano 12, local, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Metro Pubilla Casas, teléfono 650 600 782, nuriaesteller.com. ¿Eres profesional y tienes o vas a montar un negocio? ¿Te gustaría descubrir la verdadera clave para vivir de tu pasión? Raquel Durán es la única mentora que ayuda a los autónomos a triunfar con estrategias basadas en la mentalidad de éxito para que puedan trabajar con la libertad que merecen. Te desvelamos el sistema probado Pasa de emprendedor a empresario con las 4E que garantiza un cambio para toda la vida. Visita raquelduranmateos.com y suscríbete ya. Bueno, Lourdes, pues ya estamos de regreso. Hola, ¿qué tal? Ya has visto que es breve. Bueno, quería seguir un poco en la línea de algo que te comentaba durante la pausa, que era que
todavía estamos en un momento que yo lo que percibo, que las personas, hasta tomar conciencia o despertar o como queramos llamarlo, necesitan episodios en su vida, ¿no? En la vida que los arrincone, ¿no? Que los ponga entre la espada y la pared. Y esto todavía lo estamos viviendo, porque mi pregunta que te lanzo es, ¿somos todavía muchos los que estamos pendientes, ¿no? De cruzar la línea al otro lado? ¿De qué línea? La línea de, yo le digo, de la línea de tomar más conciencia, ¿no? La línea de despertar un poquito más, de Zombilandia, ¿no? Porque realmente venimos de una vida sometida a la mente, a las creencias, a tienes que ser, tienes que hacer, tienes que tener, el tienes. A la poquedad. Exacto, y entonces... A la limitación, venimos de ahí. Sí, exactamente, ¿no? ¿Sigues percibiendo todavía que necesitamos todavía esa presión para tomar conciencia de que podemos vivir desde otro punto? Quizá me gustaría, en vez de responderte directamente, pero quizá lo que sucede es que cuando estás en ese estado de Zombilandia, como dices tú, sí, o que le podríamos llamar tercera dimensión. Sí, no, le he cambiado un poco el nombre. Sí, está bien, correcto. Donde todo es dual, donde está el juicio, donde está el bueno y el malo, donde está el apego, donde está el miedo, donde está la culpa, pero que al mismo tiempo pues estamos muy a gustito apegados, y si estamos muy a gustito sí sentimos protección, y estamos muy a gustito si alguien nos dice tú eres un niño bueno. Está toda esa dualidad. Hay un momento en el que si está en tu destino de tu alma, lo que tú sientes es añoranza de lo que profunda y verdaderamente eres. Y ahí empiezan a pasar cosas. Esa añoranza es un estado de apertura a otra nueva forma de vivir. Esa nueva forma de vivir se puede dar por dos caminos en realidad. Un camino es, y los dos caminos en realidad son lo mismo, es el desprendimiento del yo. El desprendimiento del yo se da por dos caminos, o un camino de altruismo, de servicio, de estar, pues eso, dando una labor, y en esos momentos, mientras tú haces tu trabajo, no estás pendiente de tus problemas personales y tu yo no existe en ese momento, sino que estás haciendo algo que es para muchos. Ese es un camino. Y el otro camino es pasando por las propias oscuridades, como tú decías, por el propio sufrimiento. El camino del altruismo y del servicio es muy gozoso. Y si realmente lo vives desde la total entrega y desde la felicidad, el hacer una labor feliz, eso te conduce a estados preciosos en los que entras en conexión con otros planos de conciencia, donde te sientes amado y conectado y entras en estados de unidad. Ese es un camino. Otro camino sería el que realmente te enfrentas a tu propia poquedad. Y la poquedad en realidad no es otra cosa que aferrarte a esa poquedad, a no permitirte ser el ser de luz que eres. Y entonces sufrimos porque nos aferramos a nuestra poquedad, porque controlamos, porque tenemos miedo, y hasta que no soltamos estamos sufriendo. Pero no es que ahora nos hemos de machacar porque fíjate, soy tonto que no estoy soltando, a ver para qué tengo que dejar yo de sufrir y soltar, sino que realmente el único camino es reconocer que esa experiencia es dolorosa para el pequeño ego que tienes y experimentarla, darte permiso a que eso lo vives y lo sientes, y en el momento que te das permiso, en ese momento te desaferras y transmutas esa situación, no porque tú la transmutes, sino porque también haces el salto a otro estado.
Y eso ahí transmutas la poquedad, el sufrimiento, el dolor, la crisis. Si tú tienes una situación de crisis que te has quedado sin trabajo, lo normal es que sientas un sufrimiento, porque funcionamos con miedo. Tengo miedo a quedarme sin trabajo. Si se ha muerto alguien al que yo amo, lo normal es que sientas una pérdida, sientas un dolor y sientas un duelo. Y eso forma parte de nuestros estados de conciencia normales. Lo normal es que eso lo asimiles, lo abraces, lo vivas, y cuando te permites vivirlo sin juicio, en ese momento trasciendes. Y así es que estamos haciendo todo un proceso de transformación, pasando por todo tipo de experiencias que son difíciles para la vida, que aparentemente nosotros queremos como el bienestar, o lo que nos gustaría, o lo que deseamos. Cuando eso se va, entra el dolor, y cuando entra ese dolor, lo vives y ahí transmutas y asciendes. Así que son dos caminos. Ya. Y luego también tenemos muy asociado el bienestar a lo material, ¿no? Siempre hemos estado como muy asociándolo a la parte material, a la parte profesional. Claro, por eso viene el sufrimiento cuando, por ejemplo, nos creemos que somos ese puesto en el trabajo y que somos aquello, ¿no? Que nos han dicho que somos en ese puesto profesional. O sufrimos cuando también perdemos pues cosas materiales también, que a veces sufrimos más con eso que no incluso con la propia salud, que es algo que es mucho más relevante, porque bueno, la salud te piensas que va a venir el médico y que te lo va a solucionar y ya está, ¿no? Y si o sea, que entonces la salud la hemos entregado en la totalidad. Y si a ti coges y tienes un accidente y te quedas sin coche, pues ahí lo pasas muy mal porque has perdido tu coche y eso ya no tiene arreglo, ¿no? Ya. Bueno, un poquito de eso tienes razón, pero yo creo que eso es como quedarnos ahí, es algo un poquito superficial lo que estamos hablando ahora, porque en lo profundo lo que tiene que hacer cada persona es permitirse vivir lo que vive. Y si tú te has quedado sin trabajo, te has quedado sin coche, permitirte sentir lo que sientes, entrar dentro de ti. Siempre el secreto es entrar dentro de ti sin juicio, sin querer ahora enjuiciarte, pues fíjate, ahora no tendría esto que afectarme. No, es que es normal que te afecte, y vivirlo y sentirlo, y eso te va a hacer dar un pasito más allá cuando realmente te des cuenta de lo profundo que hay ahí. Cada cosa que nos sucede es como simplemente la puntita del iceberg, y en lo profundo hay cantidad de cosas que se mueven. Y que no siempre las cosas dolorosas son negativas. En este equinoccio que acabamos de tener, lo que yo he visto, tanto en mi propia persona como en las personas en las que he podido acompañar y atender, ha sido brutal, porque ha sido un equinoccio en el que ha salido cantidad de dolor antiguo, que pertenecía a la familia, que pertenecía no tanto a vidas pasadas. He visto más a la familia o a tus ancestros, a la familia que vive ahora o a tus abuelos, cosas de tu constelación familiar o también de tu infancia, cosas muy del pasado, que de repente salía ahí todo, y lo único que ha sucedido es que era permitir que cada quien explotara, que cada quien dijera, pues yo me siento fatal, y si ahí no te identificas, si dejas que el otro verbalice sin querer mantener esa situación, y te permites a ti mismo verbalizar y permites que cada persona exprese, es precioso, porque ha sido un espacio para expresar dolores que estaban como anestesiados, como antiguos, pero que forman parte de esas memorias que están como muy escondiditas y que salen a la luz en el momento que menos las espera, como no sea que tú las hayas transmutado. Entonces el equinoccio ha sido un momento precioso para transmutar memorias de nuestro pasado. Y ha sido doloroso y explosivo, pero al mismo tiempo genial, porque es que ¡wow! Hemos hecho limpieza, ha sido maravilloso. Entonces, enfadarse tampoco es que sea malo, y explotar tampoco es que sea malo, siempre que todo lo vives como desde otra conciencia. Hemos de contemplar
contemplar sin juicio cualquier cosa que vivimos. Y ponerle conciencia, ¿no? Hay que poner todo. conciencia. No nos hemos nunca de olvidar que estamos haciendo un proceso de transformación. ¿Quién lo haya elegido? Y también las personas que conviven con quien lo ha elegido, porque no todos son conscientes de haber elegido ese camino. Pero si tú eliges ese camino y tu madre o tu padre o tu abuela no, ellos, lo quieran o no, están haciendo el camino gracias a que tú lo estás haciendo. Y para ellos más difícil porque ellos no tienen la conciencia que tú tienes. Pero en paralelo lo están haciendo contigo. En paralelo lo están haciendo. Sin ser conscientes. Sin ser conscientes. Pero al final tendrán que tomar conciencia también, ¿no? De ello, ¿o no? O cuando se mueran. Cuando se mueran en el tránsito van a tener una elevación muy bonita a planos muy elevados. Simplemente por haber estado al lado de alguien. Por haber estado, haber hecho haber estado al lado de una persona consciente en la Tierra, después del tránsito se elevan a planos muy elevados. Háblanos un poco de la luz. muerte. ¿Qué te digo de la muerte? Lo que quieras. Que no existe. Ya, pero esto ya lo he oído mucho. Lo he oído mucho y no te puedo decir que lo sé, porque te engañaría, porque hasta que no me muera no lo sabré. Puedo decir que quizás lo siento. ¿Qué necesitas tú que te diga, Martín? Tú sabes ya mucho. No sé, pero el tema de sí, no, sí, he oído mucho y he compartido mucho y he tenido una experiencia de un familiar cercano también que ya no está y he aprendido mucho en ese proceso, pero es como que sabemos mucho pero no sabemos nada a la vez. ¿Pero tú qué necesitas? Dame no sé. Porque tú eres una persona consciente y me gustaría saber todavía que... Bueno, realmente no te lo sabría exponer ahora, pero quizás, es que claro, quizás a lo mejor habla mi parte más mental, ¿no? Vale, está bien. Quizás está hablando mi parte más mental en este momento de decir, oye, pero realmente, ¿cómo lo sabemos todo esto, no? Porque claro, si no nos hemos muerto, pues ¿cómo sabemos que hay este tránsito? ¿Cómo sabemos que ocurre esto, por ejemplo? Esto hay muchas personas que cuando ven los vídeos se lo plantean igual que me lo estoy planteando yo, ¿no? Claro, a veces sí te dicen, no, bueno, es que hay personas que hoy han tenido, por ejemplo, pues una muerte clínica física y han experimentado todo eso, ¿no? Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hablar con el Musén Camarasa, que estaba en Sancho de Ávila, y este señor, hay bastantes vídeos por YouTube, pues él había vivido una muerte clínica contrastada, vamos, que le dieron muerto clínicamente los médicos y explicó pues cómo fue de nuevo su regreso, ¿no?, al cuerpo y habla de lo que vive. Hay personas. Yo tuve una muerte clínica de niña también. Vale, entonces tú has tenido una experiencia. Sí, pero era niña y luego como adulta no te sirve si no hay algo más. Algo privado mío os voy a compartir. Vale. ¿Cómo puedo afirmar? Recuerdo que de jovencita yo le decía a mi papá, papá, ¿a ti qué más te da estar aquí que en el otro lado? No es una cosa mental, porque realmente cuando conectas quizá con esa parte nuestra que la podemos llamar sagrada, que esa parte sagrada tiene más en el otro lado que en este. Aquí somos casi como sondas exploradoras, porque nuestra parte más inmensa está en el otro lado. Cuando tú conectas y vives, no porque es algo, un rito, no porque es una práctica, no porque otro te lo ha explicado, sino porque lo vives tú y has tenido tu propia experiencia, sea de que has conectado con un familiar tuyo, porque tú has tenido tu experiencia o porque has tenido algo que te ha hecho sentir que hay algo más allá de ti mismo, en ese momento no te cuestionas si cuando salgas del cuerpo estarás vivo. Sencillamente lo sabes. Lo único que sabes es que
es una vida diferente donde funcionas sin cuerpo físico. Y donde sí que es verdad que es un poco raro, porque pues voy a tener que desplazarme con el pensamiento, telepatía, teletransportación, te mueres y entras en cuarta dimensión instantáneamente. Entonces la dificultad o lo que tendríamos que estar preparados es a tener experiencias de visualización de qué es desplazarse con el pensamiento, aunque sea aquí, como prepararnos para que cuando salgamos del cuerpo no nos sea raro reconocer que tenemos telepatía y cositas así, ¿no? Que nos facilite salir del cuerpo. Y seguimos teniendo conciencia, entonces. Tenemos conciencia, sentimientos, pero la misma mente. conciencia que teníamos aquí. Tienes la misma conciencia. Sí. Lo que pasa es que se va ampliando en la medida que tú vas empezando a experimentar cosas que aquí no puedes experimentar. Si tú experimentas que de repente tienes telepatía y aquí no tienes la experiencia de telepatía y cuando sales del cuerpo tienes telepatía, pues es como una capacidad que la tienes como que hacer prácticas. Pero solo es ampliar un poquito estas capacidades que tenemos en el otro plano. La diferencia que no hay un cuerpo físico. No hay un cuerpo físico. Eso en el estado de tránsito. Si tú eres un ser de una gran conciencia, un ser de muchísima luz, en el momento en el que sales del cuerpo, estos estados los vives de una forma tan normal que ni te preocupan, ni te asustan, ni te interesan. Es que pasas instantáneamente a lo que se le llama el otro lado del túnel, ¿no? Uh-huh. Pasas instantáneamente a un estado de frecuencia de quinta, de sexta o de lo que sea. Instantáneamente. Porque ya no necesitas estar en cuarta. O sea, el tránsito es un espacio de cuarta dimensión. Sería como un espacio de prácticas, ¿no? Previas a... De activar capacidades que y a tomar ahora... conciencia también de que ya no estás en el cuerpo, me imagino, ya no estás en el cuerpo. Pero cuando tú eres un ser muy consciente y un ser muy espiritual, pero espiritual desde el punto de vista realmente de vinculado a todos estos planos sagrados que estoy hablando, pues para ti es normal el otro mundo. Es normal. Es que no te lo cuestionas. Entonces la única forma de saber que realmente cuando salgas del cuerpo vas a seguir vivo es tener tu propio vínculo con este propio ser tuyo, que le puedes llamar divino, sagrado, eterno, llámale como quiera. Si tú tienes conciencia de esa eternidad dentro de ti, morirse sabes perfectamente que es solo salir del cuerpo, nada más. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, pues Lourdes, no sé, me gustaría que hagas como un pequeño cierre del encuentro, ¿vale? Seguro que vamos a tener más oportunidades. Me gustaría, de hecho, poder hablar un día más tiempo sobre el tema de la muerte, otros planos y tal, porque bueno, es un tema que además en el programa cada X tiempo planteamos en la mesa y vienen personas que acompañan a personas que están a punto de vivir ese tránsito, ¿no? O de salir del cuerpo, o de fallecer o de morir, como lo queramos llamar, y es un tema que me gusta hablar mucho de él. Es muy necesario. Justamente por eso, porque siento que hay que quitarle ese peso que nos han echado, ¿no? Con la muerte, y que puede ser una aportación que a la persona que le llegue, que lo necesite, le va a ir muy bien. Sí. Y a los que no también, para conocer en profundidad lo que es el tema de la muerte, ¿no? O sea que... Cuando quieras, Martín. Que yo te invito tanto Gracias. al programa y a volver a grabar otra vez para hablar de ese tema, ¿no? Y simplemente ahora, pues, si quieres cerrar el encuentro como tú consideres, pues... Yo animaría a las personas conscientes a que sigan siendo conscientes de que estamos transformándonos, de que estamos en un momento de acceder a una nueva humanidad, que es lo que llamamos el despertar. Estamos ascendiendo y que es que es muy bello. Nos cueste o no nos cueste, lo vivamos bonito o feo,
es muy bello, es un momento muy especial que estamos viviendo en la Tierra y que es necesario que nos unamos, que nos acompañemos unos a otros para hacer realmente un tránsito. También estamos haciendo aquí un tránsito, a ser una humanidad de tercera a una humanidad de quinta. Estamos haciendo el tránsito aquí, dentro de nuestro cuerpo. Entonces yo os animo a que disfrutemos de esto que estamos viviendo, que es un momento muy especial en la historia de la humanidad.